Sumamos ahora a los especiales de Pronoticias a la economista Patricia Goto. Patricia, ¿cómo está? Hola Omar, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, Patricia. Bueno, estamos analizando en esta emisión de los especiales de Pronoticias esta situación tan particular que estamos viviendo actualmente, con movilizaciones, con un año muy difícil que ya fue principalmente en lo económico, Patricia, el 2020. Y ahora que pintaba como que el 2021 iba a ser mejor y se presenta esta situación. ¿Qué análisis puede hacer Patricia sobre esta situación actual? Sí, así mismo como mencionás, Paraguay venía atravesando una crisis bastante severa como el resto del mundo, Mm. producto un poco de la crisis del coronavirus. Sin embargo, hemos tenido un segundo semestre del año pasado bastante bueno en términos de recuperación económica. Sí. Veníamos asistiendo a una recuperación sostenida. Sin embargo, bueno, con la reciente crisis política y crisis social que estamos asintiendo, bueno, de repente genera un poco de preocupación en todo este proceso de recuperación económica que estamos atravesando, ¿no? ¿Qué Ujú. es lo que podemos esperar de esta situación? Podríamos llegar a ver una ralentización de ese proceso de recuperación y de reactivación de los sectores económicos, producto un poco del deterioro en las expectativas de los agentes económicos. Hay que decir de que situaciones como estas en general lo que se refleja es que, bueno, en general los agentes económicos pueden llegar a posponer algún tipo de decisión de consumo de inversión y bueno, eso genera bastante incertidumbre un poco sobre las perspectivas económicas para el año 2021 puntualmente. Ujú. Y como decíamos también, esperábamos que este sea un año bastante particular, con un rebote incluso económico, pero la atención está centrada ahora en lo político y en lo social. Esto puede incluso perjudicar más aún a lo económico. Ya en la semana el Fondo Monetario Internacional advirtió que los países tienen que prestar atención a su macroeconomía, Patricia. Exacto, sí. Esta es una situación para mirarlo de cerca porque puede tener implicancias en las perspectivas económicas que esperamos para este año Ujú. justamente, ¿no? Hay que hacer foco en el problema de fondo que está haciendo toda esta situación, que es justamente la crisis sanitaria, ¿no? Sí. Mientras nosotros no veamos una salida a esta crisis o por lo menos una epidemia bajo control, probablemente la economía siga reflejando un efecto derivado de esta situación. Y hay que decir que todo el ruido político que se está generando y con ello el ruido social también es producto de la situación sanitaria, ¿no? Ujú. Así que creo que debemos centrarnos un poco en eso, en tratar de resolver los problemas que actualmente está teniendo el gobierno para controlar la epidemia y de esta manera poder encarar de forma correcta la recuperación económica, ¿no? Claramente que podemos llegar a ver alguna revisión a la baja de las perspectivas económicas para el crecimiento, que como bien mencionaba, se esperaba un rebote de la actividad económica y Paraguay venía bien en esa senda de recuperación económica. Sin embargo, bueno, hay que ver un poco la profundidad que tenga esta crisis política y con ello un poco la implicancia sobre las expectativas de crecimiento. Ujú. Y desde varios sectores también, Patricia, apuntan al pilar de todo esto para poder mejorar, que sería el inicio de una vacunación masiva para proteger a la ciudadanía, por lo tanto, para no entrar de nuevo en lo que podría ser casi fatal, una cuarentena estricta, por decirlo de alguna medida, y todavía ese proceso no comenzó. Esto también puede afectar y mucho, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso es uno de los factores que nosotros más tenemos en cuenta a la hora de revisar un poco las proyecciones de crecimiento económico. Ujú. La vacunación es la herramienta que tienen hoy los países para poder hacer frente a la crisis sanitaria, ¿no? El hecho de que en Paraguay no se esté vislumbrando de forma clara el momento de la llegada de las vacunas, ni tampoco un proceso o una planificación al respecto, genera mucha incertidumbre respecto a cómo se va a desenvolver la actividad económica puntualmente, porque como bien decíamos, la actividad económica está directamente ligada con lo que pasa en el escenario sanitario, ¿no? En un caso Sí. extremo, como bien lo mencionás, lo que podríamos llegar a ver es nuevas medidas restrictivas sobre la actividad económica, sobre la movilidad de las personas, y eso sería fatal, ¿no? En una economía que ya viene bastante golpeada después de un año de que habíamos tenido restricciones bastante severas, y bueno, eso se refleja claramente en
los números de actividad económica, ¿no? Este año tenemos ese riesgo latente que mientras nosotros no veamos alguna medida clara al respecto, vamos a seguir manteniéndonos un poco teniendo en cuenta este factor bajista sobre la actividad económica. Y los inversores también, Patricia, buscan certezas, algo que en estos momentos nosotros no estamos dando como imagen hacia el mercado, y eso también podría ser perjudicial, ¿no es así? Exacto, sí. Situaciones como estas de crisis social, de crisis política en general afectan la imagen país de cualquier economía, ¿no? Esto se ve reflejado en indicadores como el riesgo país, que es un indicador que los inversores miran mucho a la hora de tomar sus decisiones. Y como bien decíamos al inicio, lo que genera un poco este ambiente de incertidumbre es que los agentes económicos posponen sus decisiones económicas, ¿no? Ahí podemos hablar tanto del lado del consumo como del lado de la inversión. Para Paraguay eso es bastante desafortunado, ya que, bueno, como sabemos, Paraguay es un país atractivo para los capitales de afuera. Venía con un buen ritmo de inversión extranjera directa y eso claramente se puede ver afectado en un año de crisis sanitaria, de crisis política y también de crisis social, ¿verdad? Además de lo que mencionan los manifestantes, la ciudadanía en las calles, el fin de la corrupción, la toma de decisiones claras, de política clara por parte del gobierno, hay un factor que desde los gremios de producción han hablado y mucho durante los últimos años, que tiene que ver con la calidad del gasto. ¿Estamos también en esta situación por mala calidad de gasto, Patricia? Sí, totalmente. Es uno de los factores que más influyen sobre el resultado fiscal, que bueno, es una de las debilidades que muestra la economía paraguaya, ¿no? La macroeconomía paraguaya viene bastante fortalecida, viene mostrando buenos números y es realmente un ejemplo en una región donde en general no se ve eso. Pero ¿qué pasa? También están las debilidades que muestran ciertos aspectos y entre ellos se resalta el aspecto fiscal, ¿no? Paraguay tiene un gasto público que es mayormente rígido, es decir, que está mayormente dirigido hacia salarios, ¿no? Sí. Esos gastos son poco manejables en momentos de crisis, donde justamente el Estado necesita aumentar el gasto, pero el gasto más enfocado a áreas sociales o a áreas de inversión, ¿no? Eso nos limita totalmente a la hora de hacer frente a este tipo de shocks que afectan a la economía. Ya hemos visto el año pasado, si bien Paraguay tenía un margen importante para poder actuar y de hecho que había hecho uso de ese margen, para este año ya vemos la situación un poco más complicada. ¿Por qué? Porque el margen ya está un poco más agotado. Paraguay tuvo un endeudamiento que subió bastante el año pasado, sí, y la calidad del gasto continúa en las mismas circunstancias, así que es poco eficiente seguir aumentando un poco el gasto o el endeudamiento en sí del sector público, ya que los fines no son los correctos. En materia económica, nuestro país en las últimas décadas ha seguido un lineamiento económico en los sucesivos gobiernos, más allá de la persona que pueda estar al frente de la cartera. Hoy se reclaman cambios de personas, cambios de hombres y mujeres. ¿Esto cómo puede llegar a afectar a la cartera de economía si se da también un cambio ahí como se está solicitando, Patricia? Bueno, sí. Bien como vos lo mencionás, la cartera del manejo económico del país han mantenido una línea en los últimos gobiernos, ¿no? Sí. El hecho de que las cabezas cambien en realidad no genera mucha preocupación si es que se llega a mantener la misma línea que bueno, viene mostrando en los gobiernos sucesivos, ¿no? Ahora sí, si hay un cambio un poco en la forma del manejo de las carteras económicas, sí podría llegar a haber algún riesgo y esto puede llegar a ser percibido por algunos observadores externos que constantemente están haciendo una evaluación de nuestro país, ¿no? Eso sí sería preocupante. Hasta el momento no lo vemos como un riesgo porque vemos de que las personas que han estado al frente de las entidades públicas que manejan la economía del país han mantenido la misma línea durante varios años y eso es positivo. De momento podríamos decir entonces que esas expectativas que tenemos de crecimiento en lo económico se pueden mantener si esto no se prolonga, esta indefinición de la situación política y social no se prolonga, ¿se pueden mantener según lo que esperan los operadores económicos? Exacto, sí.
tener una duración corta, la crisis actual que estamos viviendo, y de no ser tan profunda o con un desenlace un poco drástico en la situación, sí podríamos mantener las expectativas de crecimiento que están entre un 3,5 y 4% de crecimiento para este año. Sin embargo, si vemos un deterioro de vuelta en la situación política, también en la situación sanitaria, sí ya nos vamos a ver obligados un poco a revisar esos números, porque sí ya pueden tener implicancias un poco más severas sobre estas expectativas. Y en este aspecto, ¿faltarían algunas medidas adicionales? ¿Podría pensarse en eso, Patricia, en algunas medidas extra para poder superar esta situación? Principalmente hago referencia a lo económico, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros entendemos de que aún son necesarias ciertas medidas por parte de la política fiscal como por parte de la política monetaria. Aún no vemos de que estemos en condiciones de retirar estos estímulos que justamente tienen estas políticas sobre la actividad económica. ¿Por qué? Porque vemos una actividad que todavía está en términos frágiles y con muchos factores condicionantes, que es lo principal, ¿no? Como te decía al inicio, mientras no se supere o por lo menos no se tenga un control sobre el factor sanitario, vamos a seguir necesitando de los estímulos para la actividad económica, porque la incertidumbre aún es grande y bueno, los sectores económicos así lo requieren. Por el problema sanitario desde un principio, cuando apareció la pandemia, se decía, bueno, va a haber inconvenientes en la economía, va a haber inconvenientes en las fuentes de empleo. Nosotros, ¿cuánto tiempo tardaríamos, Patricia, en volver en estos aspectos, en lo laboral y económico, a un estado de prepandemia, a lo que veníamos antes de la pandemia? Bueno, hay que decir de que Paraguay tiene una economía bastante resiliente y en ese sentido no ha mostrado una afectación muy severa respecto a la pandemia. Sí, eso sí lo cotejamos un poco con países de la región como Argentina, Brasil, que sí han mostrado están peor, exactamente, han mostrado una caída mucho más drástica de su economía. En el caso de Paraguay puntualmente, la fortaleza nace del hecho de que nosotros somos un país agroexportador y en general el agro ha tenido un buen año económico, es decir, no fue muy afectado por las medidas de distanciamiento social, también estuvo acompañado por un buen clima, eso ha hecho de que los resultados hayan sido alentadores y de esa forma se amortiguó bastante el impacto por la crisis sanitaria, ¿no? Para el año 2021 vemos un escenario similar con un agro que sigue creciendo, que a su vez también está acompañado de buenos precios internacionales. Eso también es un factor positivo para nuestra economía. Y vemos de que el agro va a continuar amortiguando un poco la situación en sí de crisis sanitaria que vemos en el mundo, ¿sí? Los niveles prepandemia, probablemente si miramos el PIB en sí, ya lo vamos a recuperar este año, si las condiciones se dan, si la crisis política y social se llega a superar y llegamos a ese 3,5 o 4% de crecimiento, vamos a volver a los niveles de prepandemia. Ahora bien, no hay que dejar de mencionar de que hay sectores que están siendo muy afectados. ¿Sí? Sí. El impacto en sí de la pandemia es un impacto asimétrico, es decir, afecta a otros sectores de forma diferente, ¿no? Y hay un sector terciario que está siendo muy afectado. ¿Y cuál es la preocupación en ese sentido? Que el sector terciario es el que mayormente emplea a trabajadores, ¿sí? Entonces hay una afectación importante por el lado social, por el lado del empleo. Probablemente veamos un incremento de los niveles de pobreza, que justamente la política económica va a tener que direccionar un poco su accionar hacia esos sectores puntualmente. Patricia, gracias por el análisis para Canal Pro. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Patricia Goto, economista, analizando con nosotros la situación actual del país en materia económica, principalmente en esta situación de crisis política y social. Movilizaciones generadas por el descontento ciudadano frente a la corrupción. La falta de insumos y medicamentos en hospitales en medio de una pandemia. La falta de decisiones políticas acertadas. ¿Cómo afecta todo esto al país? ¿Qué hace la clase política? Todo genera incertidumbre. Análisis de la actualidad esta semana en Especiales de Pro Noticias. Con esto cerramos esta edición de los especiales de Canal Pro. Gracias por la atención. Hasta la próxima semana.